Saludos a la docente Mayra Alejandra Maldonado, quien es tutora de la materia Derecho Civil y Contratos. Mi nombre es Carlos Prada y el día de hoy voy a hablarles sobre compra y venta y precio. Los puntos a exponer en esta exposición serán la compraventa, concepto de compraventa, definición de compraventa según la Real Academia Española, breve noción histórica sobre la compra y venta, naturaleza jurídica de la compra y venta, el precio, requisito del precio, obligaciones del vendedor, obligaciones del comprador y resolución de la venta. Definición de compraventa. Bueno, en primer lugar cabe destacar que cuando hablamos de compra y venta nos referimos a un contrato establecido entre dos partes en el cual un vendedor adquiere la obligación de entregar una cosa determinada a un comprador por un precio establecido o pactado, que es la obligación que adquiere el comprador en el contrato. Según la Real Academia Española, cuando hablamos de compraventa nos referimos a un contrato consensuado entre dos partes en virtud de ceder la posesión del uso, goce y disfrute de un bien a una contraparte que es el comprador, el cual queda obligado a pagar al vendedor un precio pactado. Cuando hablamos de compra, según la Real Academia Española, nos referimos a la acción de dar una recompensa o paga a una persona a cambio del dominio de un bien que ésta posee en su propio patrimonio. Breve noción histórica de la compraventa. Bueno, en una primera instancia, la compraventa o la raíz de la compraventa surge en el trueque, el cual no se realizaban operaciones o transacciones entre particulares en dinero o en moneda, sino en especias. Luego de eso, el derecho quirítaro presentó un avance en referencia a esta figura jurídica de la compra y venta, en el cual surge la figura de venta, pero no con un carácter obligacional, sino con un carácter transicional, el cual de manera inmediata, cuando el comprador cumplía con su obligación en el contrato, el vendedor de manera automática el bien que era centro del contrato pasaba al dominio de dicho comprador. Y en el derecho romano surge la venta, más como la conocemos nosotros en la actualidad, que era un contrato o un trato de buena fe entre dos partes, en el cual se cedían los derechos sobre el dominio de una cosa a otra persona a cambio de una suma de dinero establecida. Naturaleza jurídica de la compraventa. La naturaleza jurídica de la compraventa, en una primera instancia, se debe decir que es de la rama del derecho mercantil, pero su importancia radica en que, y es la importancia por el cual la compraventa se encuentra estipulada como la principal actividad de carácter económico entre civiles en la mayoría de legislaciones, que es utilizada en la dinámica económica entre particulares para intercambiar bienes y servicios. El precio. Cuando hablamos del precio, cuando hablamos del precio nos referimos al pago que se asigna a la obtención de un bien o servicio, o en términos generales al pago que se asigna a otra persona a cambio de una mercancía. Requisitos del precio. En una primera instancia, el precio debe ser real o serio, es decir, que debe existir la real intención, la verdadera intención por parte del vendedor de exigir que se cumpla su respectiva paga a cambio del bien o propiedad que es centro del contrato. El precio debe ser determinado o determinable, es decir, que el precio debe ser posible que se calcule en una cifra numérica. Según el artículo 1479, a la hora de realizar un contrato
contrato de compra y venta respecto al precio se debe especificar previamente entre las partes el precio previo a celebrarse el contrato. Y para ser vendida, para que el precio o para que el bien sea vendido, debe establecerse un precio y que el bien esté en propiedad de la persona que lo está vendiendo. O sea, que éste efectivamente tenga la posesión de manera legítima. Obligaciones del vendedor. Bueno, entre las obligaciones del vendedor se dividen en tres partes fundamentales: tradición, saneamiento por vicios ocultos y garantía convencional del funcionamiento. La tradición, según el artículo 1487 del Código Civil, la tradición se verifica o se consuma en el momento en que el vendedor otorga la posesión del bien al comprador. Según el artículo 1265, la obligación de hacer la tradición surge en el contrato o deriva en el contrato de la obligación que tiene el vendedor de transferir el bien. Los modos de hacer la tradición son tres, o se dividen en tres partes fundamentales: tradición de inmuebles, tradición de muebles tradición de muebles corporales y tradición de muebles incorporales. La tradición de inmuebles explica que el vendedor cumple con la tradición otorgada o la tradición de inmuebles, según el artículo 1488 del Código Civil, explica que se completa la tradición en el momento en que el vendedor otorga el instrumento de la propiedad al respectivo comprador. La tradición de muebles corporales. La tradición de muebles corporales se encuentra establecida en el artículo 1849 del Código Civil. Aquí está el 1849 del Código Civil, el cual dice que esta se cumple en el momento de hacer la entrega del bien o que se entregue el título de propiedad al nuevo poseedor. Y la tradición de muebles incorporales, según el artículo 1490 del Código Civil, se consuma en el momento en que el vendedor le otorga o le cede el título de propiedad que le da el derecho al comprador sobre el bien, o que éste comience a hacer uso de la propiedad por consenso o bajo el consentimiento del vendedor. Esto según el artículo 1490. Obligaciones del comprador. Las obligaciones del comprador se encuentran estipuladas en el artículo 1527 del Código Civil y se basan en que fundamentalmente el comprador debe cumplir u honrar la obligación estipulada en el contrato, entregando la suma pactada en dicho contrato al vendedor en los acuerdos establecidos. Y finalmente, el artículo 1124 habla sobre el incumplimiento de las obligaciones, o en el momento que se incumplen las obligaciones en la resolución de la venta. Cuando se incumplen, resolución de la venta, cuando se incumple o cuando el comprador incumple su obligación en el momento de realizar la venta, puede ser demandado por el vendedor, el cual puede exigir que la resolución de la obligación establecida en el contrato, y finalmente puede también exigir una indemnización por daños y perjuicios y abono de interés.
El carácter convencional del buen funcionamiento, la garantía convencional del buen funcionamiento, es el compromiso que tiene el vendedor o que adquiere el vendedor de manera expresa o tácita ante el comprador de garantizar el correcto funcionamiento de la cosa por un lapso de tiempo determinado en el contrato, es decir, la garantía que da el vendedor de que la cosa va a funcionar por lo menos un lapso de tiempo a la persona que está adquiriendo dicho bien. Esta figura debe establecerse en el contrato ya que no existe eh, carácter establecido en la formalidad de la ley o un carácter establecido en la formalidad de la ley que garantice al comprador esta figura. Muchas gracias.